transmitir en nuestras redes sociales esta sección mariana, hoy que es el mes, o que estamos en el mes de mayo, y además porque hoy es sábado, y los sábados le dedicamos especial atención a nuestra Madre del Cielo. Hoy sábado dedicamos a nuestra Madre Santísima nuestros pensamientos, y pues hemos venido compartiendo con ustedes un poquito en este mes de mayo, aprovechando el mes de mayo, compartiendo la lectura del diario, o mejor dicho, de las visiones de Santa Catalina Emmerich sobre la Virgen María. Es la misma que recibe las visiones sobre la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que nos da detalles inimaginables de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también ella tenía curiosidad desde chiquitita, desde muy pequeña, de conocer más sobre la Virgen María, y se preguntaba por qué no me hablan más de la Virgen María, cómo era ella, de su familia. Y bueno, pues ella quiso preguntarle directamente a Jesús qué es lo que pasa, ¿no? Quiero conocer más sobre tu madre, y el Señor le concedió visiones a través de las cuales vio, se enteró, conoció sobre la Virgen María. Y hemos conocido, el día de ayer estuvimos compartiendo la lectura en donde veíamos justamente el pueblo, cómo era el pueblo de... Sabemos que nosotros tenemos dos raíces, ¿no? Dos pueblos. Por ejemplo, en mi caso, por parte de mamá, nuestras raíces o mis raíces por parte de mamá están aquí yendo hacia Ozatlán, el Palmital. Ahí es donde vivía la familia de mi mamá, mis abuelos, don Amadeo Romero, que tiene sus raíces allá yendo hacia el poniente de Ozatlán, los Horcones, por ahí más o menos, o la abuela, bueno, una de dos, y la niña Narcisa, que era mi abuela. Entonces, pero ellos como familia, y la familia de mi mamá, vivían aquí en el Palmital, y la mayoría vive por ahí también. Un saludo para mi tía Betty, que por ahí vive también, tía Marta, tío Amadeo, tío Amado. Entonces, por parte de mi mamá, las raíces están ahí en Colonia, en Cantón El Palmital. Y por parte de mi papá, las raíces están aquí en Cantón La Peña. Entonces traemos dos raíces, ¿no? Igual nuestra Madre Santísima, la Virgen María. El pueblo, origen de donde procede nuestra abuelita en la fe, Nuestra Señora de Santa Ana, la Madre de María Santísima, el pueblo de Nuestra Señora de Santa Ana se llama Los Esenios, según las visiones de Santa Catalina Emmerich. Los Esenios. Sería bueno, ya que pues en la internet se encuentra de todo, ¿no? ¿Será que aparecen los esenios? A ver, esenios, ¿aparecen los esenios? Pues sí, dice, los esenios eran los miembros de una secta judía, establecida probablemente desde mediados del siglo II antes de Cristo, tras la revuelta macabea. Acordémonos que hemos leído de que los macabeos eran parte de este pueblo de los esenios, de los antepasados de Santa Ana, y cuya existencia, dice, hasta el siglo I antes de Cristo está documentada por distintas fuentes. O sea, vean, está documentada, dice la internet. Y bueno, pues hemos leído un poquito cómo eran los esenios, a qué se dedicaban, hemos conocido cómo era no es el cacique, pero era su máxima autoridad, que era un profeta que vivía en una cueva en el Monte Oreo. Y hoy vamos a ver sobre la abuela de Santa Ana. Ya nos vamos acercando a ella, ¿no? Pero recuerden que después habrá que conocer
de los antepasados de San Joaquín, de qué pueblo procede. Y la verdad es que lo que yo he encontrado, lo que yo he leído y lo que hemos leído en esta historia, en estas visiones de Santa Catalina de Mérida sobre la estirpe de la Virgen María, a mí me ha sorprendido, ha sobrepasado mis expectativas, ¿no? Ha sobrepasado mis expectativas, porque hemos encontrado santidad en esta gente, hemos encontrado humildad, sencillez, hemos encontrado cómo no dejarle todo a Dios. Me refiero en el aspecto del cumplimiento de la profecía. Como hemos leído, o como hemos sabido en el pueblo judío, que vivían esperando el cumplimiento de la promesa del Mesías, la llegada del Mesías, la venida del libertador. Pero ¿qué hacían ellos para esperar al Mesías? Y hemos visto en el pueblo esenio, hemos visto en los antepasados de Nuestra Señora de Santa Ana, cómo ellos ponían de su parte, ¿no? Vivían en santidad. Los matrimonios como eran, los matrimonios que se unían en intimidad para procrear descendencia santa, o sea, irse preparando para la llegada del Mesías. Y se dice que el profeta, que era la máxima autoridad de este pueblo esenio, él había recibido la revelación de dónde vendría el Mesías, de dónde nacería. Y aunque no sabía la fecha, pero vivía preparando a su pueblo para eso, para la santidad, para el advenimiento, para el cumplimiento de la promesa del Mesías. Eso era el pueblo esenio, los antepasados de Nuestra Señora de Santa Ana. Pero ya concretamente, ¿quién era la abuela? La abuela de Santa Ana, ¿cómo era ella? Vamos a conocerlo. Dice que la abuela de Santa Ana consultó su matrimonio con Arcos o Arcas. Arcos o Arcas era el profeta superior de los esenios, el viejo profeta del Oreb, que gobernó a los esenios durante 90 años. Parece muy notable que estos profetas predijeran siempre descendencia femenina, y que los antepasados de Ana y la misma Ana tuvieran hijas la mayor parte de las veces. Era como si el objetivo de todas sus oraciones y de toda su vida de piedad fuera implorar de Dios la bendición de madres piadosas, de cuya descendencia brotara la Santísima Virgen, Madre del Señor, y las familias de sus predecesores, sirvientes y seguidores. El lugar donde el superior oraba y profetizaba era la misma cueva del monte Oreb, donde había vivido Elías. Se subía el monte hasta ella por muchos escalones, y para entrar a la cueva había que bajar después otros 2 escalones en una entrada pequeña e incómoda. El profeta Arcos entraba solo. Para los esenios era como cuando el sumo sacerdote del templo entraba en el Santísimo, pues aquí estaba su Santísimo, unas reliquias misteriosas y difícilmente expresables. Contaré lo que pueda de lo que vi cuando la abuela de Ana fue a pedir consejo al profeta Arcos. Vamos a ver. Dice, la abuela de Santa Ana era de Mara, en el desierto, donde tenía fincas. Su familia, que era de los esenios casados, dice, la abuela de Santa Ana era de Mara, en el desierto, donde tenía fincas. Su familia, que era de los esenios casados. ¿Se recuerdan cómo eran los esenios casados? Los esenios casados, acabo de decirlo hace unos instantes, se unían en la intimidad únicamente para procrear descendencia santa, y luego se separaban, y generalmente no dormían juntos.
Inclusive para la hora de la comida, comían separados. Comía primero el hombre y después comía la esposa. La abuela de Santa Ana, insisto, era de Mara, en el desierto, donde tenía finca su familia, que eran de los esenios casados. Su nombre sonaba parecido a Maruni o Emarún, el nombre de la abuela de Santa Ana, o sea, la bisabuela de la Virgen María. No, la abuela sería, ¿no? Porque Santa Ana es la mamá, entonces sería... No, pero estamos hablando de la abuela de Santa Ana, ¿no? No de la mamá de Santa Ana. Entonces estamos hablando de la bisabuela de la Virgen María. Entonces dice, el nombre de la abuela de Santa Ana era Moruni o Emorún. Siempre se dan como dos significados o dos sonidos, ¿no? Igual que el profeta, Arcos o Arcas. Y el nombre de la abuela de la Virgen, o de la abuela de Santa Ana, nos da dos sonidos, Moruni o Emorún. Y se me dijo que quería decir buena madre, o sea, qué bonito, ¿eh? Quiere decir buena madre o madre excelsa. Eso quiere decir el nombre de la abuela de Santa Ana. Quiere decir Moruni, buena madre, o Emorún, madre excelsa. Al llegar la época en que debía casarse, Emorún tenía varios pretendientes, y vi que fue al monte Horeb en busca del profeta Arcos, para que decidiese su elección. Se presentó en un apartado de gran sala de reuniones y habló con Arcos. Acordémonos que al referirse a sala de reuniones, era una cueva en el monte Horeb. Había una cueva donde vivía, vamos a decirlo así, Arcos. Y habían otras cuevas donde vivían otros hombres que se dedicaban a la oración del mismo pueblo, ¿no? Se dedicaban a la oración. Y había una cueva que era especial donde se reunían. A eso se refiere cuando dice la sala de reuniones. No es así como el salón de usos múltiples del convento, ¿no? Dice, al llegar la época de casarse, Emorún tenía varios pretendientes, y vi que fue al monte Horeb en busca del profeta Arcos para decidiese su elección. Se presentó en un apartado de gran sala de reuniones y habló con Arcos, que estaba en la sala. A través de una reja, como si se confesase, dice. Las mujeres solo se acercaban allí de esta manera. A continuación vi que Arcos se vistió de gran ceremonia y subió los numerosos escalones hasta la cumbre del Horeb. Bajo los escalones de la angosta entrada, bajó los escalones de la angosta entrada y penetró en bóveda, por donde entró luz. La cueva, limpiamente trabajada, estaba en penumbra. Vi un altarcito tallado en la roca de la pared, y encima de él, aunque no muy claramente, distinguí varios objetos sagrados. Sobre el altar había tiestos con plantas crecederas, pero bajas, de esas que llegan a la altura a la que queda del suelo al borde de la túnica de Jesús. Conozco esa hierba, que también se da aquí entre nosotros, aunque más débil, según se mustiara o reverdeciera, le indicaba a Arcos cierto conocimiento profético. Entre las matas vi algo parecido a un arbolito, un poco más alto, cuyas hojas me parecieron amarillentas y retorcidas como caracolitos.
En el arbolito vi aparecer como figuritas que no sabía decir con seguridad si era un arbolito vivo o una cosa artificial, como una raíz de Jesé. Había también en el altar otros arbustos pequeños en tiestos, que si reverdecían o se agotaban tenían un significado. La raíz de Jesé. Bueno, ¿le suena esto? El día siguiente dijo: en este arbolito de hojas retorcidas podía verse como un árbol genealógico o raíz de Jesé, lo que había progresado el advenimiento de la Santísima Virgen. Me parecía que el arbolito estaba vivo y que era a la vez también una vaina, pues creo que vi en él una rama florida que encerraba el bastón de Aarón, que antes estuvo en el arca de la alianza. Cada vez que Arcos rezaba a la cueva de Elías pidiendo una revelación sobre un matrimonio de antepasados de la Santísima Virgen, tomaba en su mano el bastón de Aarón. Si el matrimonio contribuiría al linaje de la Santísima Virgen, el bastón de Aarón echaba un brote del que a su vez brotaban una o más flores. Algunas señales con el signo de la elección, algunos brotes concretos significaban ya ciertos antepasados de Ana, y cuando estos llegaban a casarse, Arcos observaba los brotes correspondientes y predecía su ulterior desarrollo. En la cueva de Elías, los esenios tenían además otro objeto sagrado que era precisamente parte del propio misterio santísimo del arca de la alianza, que había llegado a su poder una vez que el arca cayó en manos enemigas. Ana Catalina habló aquí vagamente de una riña y división de los levitas. Esta reliquia, que en el arca de la alianza estaba cubierta por el terror de Dios, solamente la conocían algunos profetas y los más santos de los sumos sacerdotes. Sin embargo, me parece que supe que algo de esto se menciona en esos libros secretos y poco concedidos o poco conocidos que meditan los viejos judíos. Este misterio no era obra de manos humanas, era el misterio santísimo de la divina bendición para que llegara la Virgen Santísima llena de gracia, que al cubrirla con su sombra el Espíritu Santo, el Verbo tomaría carne y Dios se haría hombre. En la nueva arca de la alianza del templo construido por Herodes, el misterio ya no estaba completo, pues los esenios conservaban aquí parte de este objeto sagrado, que antes del cautiverio de los esenios, que antes del cautiverio de Babilonia, había estado entero en el arca de la alianza, en un cáliz marrón brillante que parecía hecho de piedra preciosa. Profetizaban por él y a veces parecía que le brotaban florecillas. Cuando Arcos entró en la cueva de Elías, cerró la puerta, se arrodilló y rezó, miró arriba a la lumbrera del techo, se postró con el rostro en el suelo y vi que tuvo un conocimiento profético, como si debajo del corazón de Emorún, la joven que le había preguntado, creciera un rosal de 3 ramas, con una rosa en cada una. La rosa de la segunda rama estaba marcada con una letra, creo que una M. Arcos vio todavía más. Un ángel escribió letras en la pared y vi que Arcos se levantó como si se despertara y las leyó. He olvidado los detalles. Entonces bajó a la cueva y anunció a la joven que le consultaba que se casara y que lo hiciera precisamente con el 6º pretendiente.
Tenía bastantes pretendientes, ¿no? Porque que se casara con el sexto pretendiente daría a luz una criatura elegida y marcada con una señal, que sería vaso de la salvación que se acercaba. Bueno, y tenemos entonces un poquito de la historia de Emuri. Emuri, así, ¿verdad? Emuri, la abuela de Santa Ana. Abuela de Santa Ana. Abuela de Santa Ana, la madre de la Virgen María. Emuri, estaba cambiándole el nombre, es Moruni o Emorum. Sí, le voy a tomar una captura al nombre, porque no es posible que le esté cambiando el nombre a la abuela de Santa Ana, la bisabuela de la Virgen María. Y que bueno, esto no es, ¿cómo se llama? Aquí está. No es común poder leer esto, ¿no? No es común encontrarse con este tipo de textos para compartirlos. Es Moruni o Emorum. Moruni o Emorum, la madre, la bisabuela de la Virgen María, la abuela de Santa Ana. Bisabuela, la abuela de Santa Ana. Luego aparece en la página número 20, aparece los abuelos de Santa Ana. Al principio era solamente la abuela, hoy dice los abuelos de Santa Ana. Vamos a ver qué nos dicen. Y me parece que hasta nos regala un árbol genealógico. Vamos a ver, ¿cómo se llamaba el hombre, el sexto pretendiente de Moruni, la abuela de Santa Ana? ¿Quiere saber el nombre, cómo se llamaba? Se lo doy. Ojo entonces, el abuelo de... Y vean ustedes algo bonito, ¿no? Ya con la descendencia de la Virgen María, o mejor dicho, con los antepasados de la Virgen María, ya podemos descubrir nosotros cómo la mujer tiene protagonismo, ¿no? Porque es Moruni, la abuela de Santa Ana, la que va a consultar. Es ella la que elige al hombre. Y generalmente en aquella cultura machista, ¿no? Era el hombre, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. No les he dado el nombre. Bueno, lo vamos a descubrir leyendo. Dice, tras ello, Emorum se casó con su sexto pretendiente, un isenio llamado Estolano. Ahí está. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Santa Ana? Estolomo. No era de la región de Mara. Recordemos que Moruni era de la región de Mara, un pueblo del desierto. Y a causa de su matrimonio y de las fincas de su mujer, recibió un nuevo nombre que no puedo reproducir con seguridad y que pronunciaban de distintas formas y sonaba algo así como Garecha, Sarcirus, algo parecido, dice Santa Catarina Emeri, algo parecido. Estolano y Emorum tuvieron 3 hijas de las que recuerdo sus nombres: Ismeria, Emerencia, y la última me parece que se llamaba Enue. No siguieron en Mara mucho más tiempo, sino que se fueron a vivir a Efrón. Ismeria y Emerencia, las 2 de las hijas de Moruni, Ismeria y Emerencia, también se casaron según las predicciones del profeta del Horeb. No logro entender por qué he oído tantas veces que la madre de Santa Ana había sido Emerencia,
pues siempre he visto que fue Ismeria. En el nombre de Dios contaré lo que todavía tengo presente de estas hijas de Estolano y de Emorún. A ver, Estolano y Moruni o Emorún procrearon 3 hijas: Ismeria, Emerencia y Enue. De Enue no nos regalan descendencia, solamente de las primeras 2, de Ismeria y de Emerencia. Emerencia procreó a Eliud. Emerencia, Ismeria, bueno, sería mejor dicho, Ismeria, su esposo se llamaba Eliud, el esposo de Ismeria, y de Ismeria y de Eliud se procrearon a Sobé, Ana, la madre de la Virgen María, y Mará. ¿Estamos? Ismeria, su esposo fue Eliud. Ismeria y Eliud procrearon a Sobé, Ana, la que sería la madre de la Virgen María, y Mará. Ahora, Sobé con Salomón, oiga, Sobé con Salomón procrearon, ¿saben a quién? A María Salomé, María Salomé, que aparece en la vida de Jesús también, María Salomé. Y Joaquín y Ana procrearon a José, procrearon a María. Santa Ana y Joaquín procrearon a María. A ver, también nos regala otro dato, ¿no? Otro dato bien interesante sobre Sobé, hermana de Santa Ana, que junto a Salomón procrearon a María Salomé. Y María Salomé eligió como esposo a Zebedeo. ¿Le suena? María Salomé con Salomón procrearon junto al Zebedeo. María Salomé junto a su esposo, el Zebedeo, procrearon, ustedes ya saben en quién, a Santiago el Mayor y a Juan, hijos del Zebedeo. Ahí está, el dato que nos hace aterrizar en estos que fueron de los discípulos más cercanos a Jesucristo, ¿no? Santiago el Mayor y Juan. Y luego de Santa Ana, que junto a Joaquín procrearon a la Virgen María, quien junto a su esposo José no procrearon ellos, sino que, ya sabemos nosotros, María, por obra del Espíritu Santo, le da vida a el Mesías, y teniendo como esposo, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, a José. Luego, por la otra descendencia, encontramos, vean, hay un dato importante, ¿no? La otra hija de Moruni y de Estolano, sabemos que fueron 3 hijas, decíamos: Ismeria, Emerencia y Enue. Enue, que no nos regala descendencia. Ismeria, de la descendencia de la mamá de Santa Ana, abuela de la Virgen María. Emerencia tuvo como esposo a Afras. Ellos procrearon a Isabel, Enue y Rodá. Isabel, ¿le suena a Isabel? ¿Le suena a Isabel? Sí, ¿verdad? La prima hermana de la Virgen María, Isabel, quien junto a Zacarías procrearon a Juan el Bautista. Ahí está. Vamos como atando cabos, ¿no? Vamos encontrando justamente las raíces, no solamente de la Virgen María, sino que vamos encontrando raíces también de otros nombres de las Sagradas Escrituras: Santiago el Mayor y Juan, hijos de
del Zebedeo y de María Salomé. Por eso es que inclusive hay una película mexicana sobre la Virgen María en donde nos muestran un cariño muy especial entre Santiago y la Virgen María, porque eran primos hermanos, la Virgen María y Santiago y Juan, eran primos hermanos. Y por la otra hermana o la otra hija de Maruni, la abuela de Santa Ana, nos encontramos en herencia con Afrás, que engendraron a Isabel, Enué y Roda. Isabel, quien junto a Zacarías fueron los padres de San Juan el Bautista. Qué bello, ¿no? Encontrarnos con esta descendencia. Por eso es que hemos venido compartiendo la historia de este pueblo de los esenios, que es una vida la internet lo tira como una sexta, ¿no? Una sexta. Y a lo mejor sí podemos entender por qué le llaman sexta, ¿no? Porque era una forma muy peculiar de vivir la fe. Un sector del pueblo judío que vivía de una forma muy propia. Inclusive en la vida del pueblo esenio, según las visiones de Santa Catalina de Meri, nos muestran cómo ellos tenían inclusive su propio, dentro del templo en Jerusalén, tenían su propio lugar donde ellos llegaban a dar culto. Y que tenían su propia forma de creer. Y bueno, todo lo que hemos visto, ¿no?, sobre lo que es la vida del pueblo esenio. Pues ahí está un poquito de la descendencia de ellos. Yo espero que más adelantito no nos dejen así, vean. Solamente que por ejemplo Santa Ana tuvo como esposo a Joaquín, sino que también yo quiero conocer también por parte de Joaquín cuál es el pueblo o cuál es la estirpe de Joaquín, de dónde proviene Joaquín, vean. Espero verlo más adelantito, pero por el momento pues hemos encontrado algo bellísimo. A mí me ha encantado esto que me he encontrado, porque nos presenta las raíces de Santiago el Mayor, de Juan el Apóstol, amado del Señor, de Juan el Bautista también, que vienen a ser de la misma familia, de la misma raíz de Estolano y Moruni, quienes fueron los padres o los abuelos de Santa Ana. Y que podríamos decir los abuelos de Santa Ana son los mismos abuelos de Isabel, la prima de la Virgen María, la misma abuela, ¿no? Bueno, 8 de la mañana con 8 minutos. Voy a terminar de leer esta parte porque según veo me queda nomás un párrafo para entrar al capítulo 2. El primer capítulo que hemos compartido ha llevado por título La estirpe de la Virgen María, la estirpe. Ahora, a continuación, vamos a leer el último párrafo y ya el siguiente capítulo que vamos a iniciar la próxima semana lleva por título San Joaquín y Santa Ana, los padres de Santa Ana. A ver, los padres de Santa Ana, luego San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen. Estoy adelantando para tener una idea de qué es lo que se viene, ¿no? Luego María de Elí, pues eso es lo que se viene. Luego la mudanza, dice, bueno, yo espero que no me quede a deber Santa Catalina de Meri, porque yo estaba también, yo pensé que íbamos a encontrar, ojalá y más adelantito salga, íbamos a encontrar también la estirpe de Joaquín, ¿no? Insisto, es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y a ratitos el hecho de que
como en el pueblo esenio, en la estirpe de la Virgen María, encontramos a las mujeres. Las mujeres, como las mujeres tienen un papel muy, pero muy importante, ¿no? Y que no es el hombre, o sea, es el hombre el jefe, el que manda, y no es que la mujer mande, sino que me refiero yo a cómo es la abuela. Encontramos a la abuela de Santa Ana, que es ella la que va a pedir consejo, es ella la que elige al esposo, ¿eh? Y sabemos nosotros de que en la cultura judía prácticamente no era así, ¿no? Ahora, el linaje de la Santísima Virgen, en el último párrafo, el linaje de la Santísima Virgen, según la beata Catalina Emmerich, el árbol está deliberadamente incompleto. En herencia se casó con Afras o Ofras levita, y de este matrimonio procede Isabel, la madre de Juan el Bautista. Otra de sus hijas, que se llamaba Enue, como la hermana de su madre, acababa de enviudar cuando nació María. Su tercera hija era Roda, una de cuyas hijas fue aquella Mara que vi en el tránsito de la Santísima Virgen. Ismeria se casó con Eliú, y viviendo en la comarca de Nazaret, a la manera de los esenios casados, de sus padres le venía la continencia y el noble comportamiento matrimonial, y de esta pareja nació Ana, entre otras Enue, la tercera hija de Estolano. Estaba casada y vivía entre Belén y Jericó. Uno de sus descendientes estuvo con Jesús. Bueno, hasta ahí llegamos entonces un poquito de lo que nos ha presentado Santa Catalina Emmerich en sus visiones en este capítulo 1, que es hasta la página número 20 de este libro titulado La vida oculta de la Virgen María. A mí me ha gustado este primer capítulo porque nos ha permitido conocer un poquito quién era Santa Catalina Emmerich, cómo era en su niñez. Sabemos que nos ha revelado que era una niña que cuidaba ganado en el campo, y que allá en el campo ella se hincaba en medio del ganado a rezar, y que tenía el deseo de conocer más de la vida de la Virgen María, y se preguntaba por qué nadie le hablaba de la familia de la Virgen María. Y ella se hincaba a orar, y no recuerda, porque me imagino que esto lo habrá escrito ya en su vida adulta, y habla de la vida de oración, y que no recuerda si las visiones las tuvo en su niñez o en su juventud, en su adolescencia, pero nos recuerda que estas visiones ella las tenía mientras se hincaba a orar, o mientras incluso iba caminando nos presenta ella las celebraciones del Adviento, que de donde ella vivía hacia el lugar donde iba a celebrar los ritos del Adviento, las fiestas del Adviento. Habían 45 minutos de distancia, y que estos 45 minutos de distancia ella iba entre la nieve, caminando entre la nieve, y mientras caminaba entre la nieve ella iba orando, y ahí se le presentaban estas visiones, y luego pues las escribe. Y inclusive ella, cuando las escribe, dice algunos datos no los recuerda con claridad y los obvia, no los escribe, pero pues ahí está, ¿no? Muy interesante, y hemos llegado a conocer este árbol genealógico que aparece al final del capítulo 1, en donde nos habla donde podemos observar a Estolano, que es el sexto pretendiente, tenía muchos pretendientes. Maruni, me imagino que era una mujer bellísima. Moruni tenía muchos pretendientes, que ha subido al monte Oreb a consultar con el profeta,
y el profeta ha consultado, y el profeta en revelaciones ha visto que tiene que ser con el sexto pretendiente, y el sexto pretendiente es Tolano, y que es Moroni la que elige al sexto pretendiente con quien se casa, y tiene tres hijas: Ismeria, Emerencia y Enui. Ismeria, que va a tener como esposo a Eliud, y quien procrea también a tres hijas: Sobé, Ana y Mará. Y Emerencia con Afras va a tener 3 hijas: Isabel, Enue y Roda, de quienes, Isabel junto a su esposo Zacarías va a nacer Juan el Bautista, y también Ana, que junto a Joaquín van a procrear a la Virgen María. Y vemos aquí muchos nombres de la misma familia, de la misma descendencia, ¿no? O de la misma raíz genealógica, muchos nombres que vamos a conocer ya en las Sagradas Escrituras en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Santiago el Mayor con Juan, de los hijos del Zebedeo, y de Salomé, María Salomé, que es la mujer, van a recordar ustedes, María Salomé es aquella mujer que le dice a Jesús, le hace una petición especial a Jesucristo: que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y que Jesús le va a decir: no soy yo el que tiene que elegir eso. Ese lugar mi Padre ya lo tiene preparado para alguien. Ya sabemos usted y yo que es para la Virgen María, la que está justamente ahí, en ese lugar predilecto que Salomé va a pedir para sus hijos, para Santiago y para Juan. Bueno, pues ahí está. Más adelantito, yo he escuchado comentarios también de la descendencia de José, y que según tengo entendido también van a aparecer por acá. ¿Le gustaría usted saber cuál es la descendencia de José? José, el padre adoptivo de Jesucristo. José, el esposo de la Virgen María. Yo tengo entendido que se nos revelará en la lectura que José también viene siendo primos lejanos con la Virgen María. Pero por el momento, pues hasta ahí nos vamos a quedar. 8 de la mañana con 17 minutos. Buenos días para todos. 8 de la mañana más 17. Lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo es justamente la lectura de un documento llamado La vida oculta de la Virgen María, que es nada más y nada menos que es escrito por Santa Catalina de Emmerich, que es la vidente que nos regala también las visiones sobre la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de estas visiones ha revelado datos interesantes, ¿no? Sabemos que Catalina de Emmerich era una mujer pobre, campesina, una niña campesina, que es imposible que haya conocido, digamos, algunos datos que han sido corroborados. O sea, ella en sus visiones ve algunas cosas sobre la Virgen María, y por ejemplo que han estado ocultas. Me parece que hay un dato por ahí que no sé, en algún momento lo veremos. La Virgen, Santa Catalina de Emmerich ve, me parece que es sobre la casa donde vivió la Virgen María, no sé, algo así. Y los científicos, a través ven esta visión de lo que dice Catalina de Emmerich, y han escarbado y han encontrado justamente lo que Catalina de Emmerich ha dicho. O sea, hay, por decirlo así, científicamente comprobado que los datos que ella dice son ciertos, ¿no? Bueno, pero hasta ahí dejémoslo. Vaya a ser que nos metamos en camisa de 11 varas. Ahí está entonces la información, lo que hemos compartido el día de hoy sobre la vida de la Virgen María, la estirpe, el pueblo, los abuelos, los papás, que lo veremos más adelantito, de la Virgen María.
Los papás es hasta donde generalmente conocemos, ¿no? San Joaquín y Santa Ana. Pero más atrás, pues bien difícil, ¿no? Pues ahí hoy hemos conocido un poquitito de los antepasados de la Virgen María. Hacemos la pausa comercial, ¿le parece? Son ya las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 más 20, acá en Radio Católica 94.1 del FM. Buenos días, buenos días. Desde Usulután, Parroquia Santa Catalina de Alejandría.